Continuamos viendo la vida de Timoteo en esta lección de hoy. El título es Conociendo a Timoteo en las pastorales. Es el tema de hoy, conociendo a Timoteo en las pastorales, en las epístolas pastorales. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito son las tres epístolas que se le llaman las epístolas pastorales, ya que acá se le habla directamente al pastor, cómo debe de guiar la iglesia, qué es lo que el Señor demanda de él. Y tanto Timoteo como Tito, los dos eran bastante jóvenes, así es que el Señor nos dejó estas epístolas que se le han llamado pastorales. Estamos viendo la vida de Timoteo, ya que la semana pasada miramos a Timoteo en acción, un hombre que trabajaba en la obra misionera en el libro de los Hechos, y otras epístolas miramos que era un hombre que trabajó en las misiones, pudo esforzarse en las misiones y en tareas específicas que Dios le comendó. Pero hoy vamos a estar viendo su carácter, su persona, en estas dos cartas que fueron dirigidas a él. Personalmente el apóstol Pablo le escribió a él, a Timoteo, y por eso dice en el versículo 1 de 1 de Timoteo, Pablo es el que está escribiendo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces esta carta, desde el comienzo nos damos cuenta que es de Pablo hacia Timoteo, por eso es que le llamamos que esta es la primera carta a Timoteo. Aquí vamos a ver la persona de Timoteo. Nos dimos cuenta que él ya había demostrado que era una persona capaz de hacer lo que se le pedía que hiciera. El apóstol Pablo lo elogió en varias ocasiones y dio testimonio en varias ocasiones de que Timoteo había sido fiel en hacer lo que se le había pedido. Así es que hoy vamos a repasar estos dos libros. Vamos a ir rápidamente y vamos a ver lo que se le pide a él, y estoy seguro que él lo cumplió, porque anteriormente había podido cumplir con lo demás que el Señor le había pedido a través del apóstol Pablo. En este primer capítulo miramos aquí desde el versículo 3 hasta el versículo 20 que le habla acerca de la doctrina. Tiene que ser un maestro, tiene que dar la escritura. El Señor Jesús nos dio el gran mandamiento a todos nosotros y nos dijo: id por todo el mundo y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas. Entonces había que predicar el Evangelio, pero también había que enseñar el Evangelio. Enseñar es la doctrina. La doctrina es la palabra del Señor que se debe de enseñar. Y el apóstol Pablo entiende esto. Hay que hacer misiones, hay que llevar este Evangelio a través de la predicación, pero también a través de la enseñanza. Ustedes saben que cuando ven estas banderas y estos rostros aquí en el altar, es porque estamos en el día de misiones. Hoy, este domingo en la noche, el enfoque completo del servicio es las misiones. Así es que, gracias hermano. Ay, déjenme ahí. Así es que el apóstol Pablo entonces le encomienda la doctrina, debe de enseñar la palabra del Señor. En el versículo 18, y mantienen ahí su Biblia abierta porque vamos a recorrer aquí las dos epístolas. El versículo 18 de 1 de Timoteo 1 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El apóstol Pablo le dice: hay que cuidar la doctrina, hay que enseñarla, y después habla de este Himeneo, y en otra parte también aparece el nombre de Fileto, Himeneo, Fileto y Alejandro, que estos trabajaban para la obra del Señor, pero de repente cambiaron la enseñanza. Incluso Himeneo y Fileto decían que la resurrección ya había acontecido, y confundían a la gente, y algunos creían y formaron su grupo de gente que creía que la
resurrección ya había pasado. Y el apóstol Pablo tiene que enseñarles nuevamente y decirles, la resurrección de los muertos todavía no ha pasado, porque el día que resuciten los muertos, ellos van a resucitar primero, luego nosotros, los que estemos vivos aún, seremos transformados y arrebatados en un segundo al cielo. Por lo tanto, la resurrección de los muertos no ha pasado. La segunda venida de Jesús no ha pasado todavía. Y habían ya gente enseñando doctrinas falsas. Por eso es que el apóstol Pablo le encarga a Timoteo, te mandé ahí a Éfeso para que cuide bien esa área, una área primordial de cuidar bien lo que está escrito. Era un custodio de la palabra del Señor, y nosotros como iglesia todos somos responsables, no solamente el pastor principal de la iglesia, sino todos nosotros, de que se esté predicando la palabra de Dios tal y como está escrita. En el capítulo 2 le va a dar unas instrucciones litúrgicas. En la primera parte, el capítulo 1, son instrucciones doctrinales, pero en el capítulo 2 va a hablar un poco de la liturgia. ¿Y qué es la liturgia? La liturgia es el desarrollo del servicio a Dios en el culto. Entonces nosotros tenemos una liturgia, ¿verdad?, que es diferente a otras iglesias. Cada iglesia tiene su propia liturgia, su propia manera de adorar. Y la liturgia pentecostal fue agarrando mucha aceptación, y ahora hasta la iglesia católica romana está usando nuestra liturgia, porque ustedes saben que la liturgia de ellos era así como bien solemne, la misa y todo bien calladito, y la gente ni entendía lo que se le estaba diciendo. Pero ahora muchos católicos ya cantan cantos como nosotros, y ya dicen Dios le bendiga hermano, y gloria a Dios, y aleluya, y uno piensa que son evangélicos igual que uno, pero todavía adoran a la Virgen María, y todavía adoran a varios santos, ¿verdad? Y qué lástima que también imiten esa parte nuestra, que nosotros no tenemos santos alrededor, porque no nos inclinamos a ninguna imagen, porque el Señor lo prohíbe rotundamente, la adoración a las imágenes, a los santos y a las vírgenes, ¿verdad? Entonces, ojalá que tomen el siguiente paso, pero están imitando nuestra manera de adorar, bastante alegre, ¿verdad? Y nuestra manera de adorar, muchas iglesias han ido tomando aún pasos más eficaces en cuanto a la adoración. Tenemos iglesias como Llamada Final y otras iglesias más que han hecho un ministerio de alabanza tremendo, ¿verdad?, en cuanto a la alabanza, y qué bonito que el Espíritu Santo se mueva en esa alabanza. En nuestra manera también, un poco pentecostal tradicional, también el Señor cómo se mueve en nuestros medios y nos toca y nos ministra. En el capítulo 2 le va a hablar acerca de la liturgia, pero enfocado en la oración, porque también en el culto, no solamente de alabanza y adoración y cánticos, también debe haber tiempos de oración. Una vez me tocó visitar una iglesia que ni siquiera oraron para despedir, y oración creo que nomás una vez y bien leve. Yo me quedé como, Dios mío, me sentí un poco vacío, porque yo estoy acostumbrado a que en nuestro culto se hace oración, al comienzo una buena oración, a mediados otra oración, y al fin, a la hora de la ofrenda oración, a la hora del mensaje oración, al final el mensaje, y a despedir mucha oración, ¿se dan cuenta? Porque pues debe de haber oración, y eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo: exhorto ante todo, versículo 1, capítulo 2, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, sin acepción, por todos los hombres, blancos, negros, ricos, pobres, por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El apóstol Pablo está preso acá, en esta carta, él se encuentra preso. ¿Saben quién lo tiene preso? El Imperio Romano, lo tiene ahí en la cárcel, y lo tiene injustamente, porque él no ha hecho ningún delito, ningún mal de lo cual se le puede acusar. Él está predicando la palabra del Señor, la justicia, la paz, el amor y la fe en Cristo Jesús, y por eso lo tienen preso. Pero aún él allí, estando preso por los romanos injustamente, ¿qué dice él? Hay que orar por todos los que están en eminencia. Los que están en eminencia son el alcalde de nuestra ciudad, los representativos del gobierno de nuestra ciudad, el gobernador del estado de California, los senadores, todos ellos, y todos los líderes políticos de nuestra ciudad, nuestro estado y nuestro país. Se debe de orar por ellos, así dice el apóstol Pablo, y no orar para que les caiga juicio, que el Señor les
le mate a sus hijos o que les haga daño. No, no, es de orar por ellos, bendecirlos, que el Señor les ayude y orar para que el Señor les guarde. Nosotros como cristianos tenemos una situación con el presidente actual que se presentó a favor del matrimonio homosexual hace poco. ¿Y qué hacemos nosotros? Entonces ya no vamos a orar por él porque se fue a apoyar a los homosexuales abiertamente. Es el primer presidente en la historia de nuestro país que hace semejante cosa, hacerse el líder principal de la agenda homosexual en este país, hacerse el líder número uno de ellos para lograr el matrimonio homosexual en este país. ¿Qué hacemos nosotros? Sí, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir apoyándolo. En estos 3 años del presidente Obama, y hoy yo lo he visto con mis propios ojos, se han deportado a más latinoamericanos que en los 8 años de George Bush. 8 años del presidente Bush, no hubo tantas deportaciones como hubieron en los primeros 3 años del actual presidente. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Enojarnos porque por qué está deportando tanta gente latina cuando supuestamente iba a apoyar a los latinos? Pero no podemos enojarnos, sino que seguir orando. Señor, ten misericordia de él, cuídale, guárdale, sosténle, dale sabiduría. Nosotros también debemos de tener cuidado en no caer en un asunto de partidos políticos como iglesia. Como iglesia no podemos nosotros decir somos demócratas o somos republicanos, porque aquí dentro de nosotros hay demócratas y hay republicanos, ¿verdad? Y cada quien tiene la opción de decidir cómo va a votar, pero eso sí, que cada vez que votamos tenemos que orar y decirle al Señor que nos guíe, ¿verdad? Y entonces nuestra iglesia no puede tomar un partido político, sino que cada quien como guste, pero debemos de ir buscando la guianza del Espíritu Santo en cuanto a las votaciones y debemos de orar. Aquí el apóstol Pablo le habla a Timoteo acerca de esto. Estoy seguro que Timoteo siguió esas instrucciones al pie de la letra. Continuamos acá en el capítulo 3, siguen las instrucciones del apóstol Pablo y miramos aquí lo que se le puede llamar eclesiología. ¿Qué sería esto? Eclesiología. Bueno, el estudio de lo que es la iglesia. Y aquí le va a dar unas instrucciones eclesiológicas, o sea, que le va a dar instrucciones de cómo se debe llevar el gobierno y el liderazgo de la iglesia. Y en el capítulo 3 nos habla de que había que poner obispos, palabra fiel, capítulo 3, versículo 1, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, honesto, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo, del calumniador. La palabra diablo es el calumniador. Los diáconos, asimismo, deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y ahí da una lista de lo que deben de ser. El obispo era la persona encargada de cuidar varias iglesias, un grupo de iglesias. Era el obispo, el supervisor de esa área. Y le manda entonces a poner líderes a nivel ciudad o a nivel regional o distrital, pero también los líderes de las iglesias locales que eran los diáconos. La palabra diácono simplemente quiere decir servidor. Es un servidor, uno que sirve a las mesas. Y allí el apóstol Pablo le indica cómo deben de ser las personas que van a ejercer el obispado o el diaconado. Deben de ser así, hombres de Dios, no un neófito, nos dice acá para los diáconos, no un neófito, también para los obispos. ¿Qué quiere decir un neófito? Quiere decir uno nuevo, uno recién convertido. No puede ser un líder, uno recién convertido. Es cierto que Timoteo está joven y le va a decir allí que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo. Pero también es cierto que
cuando alguien acepta a Cristo Jesús, no inmediatamente se le puede poner a servir, porque hay cierta experiencia que se acumula a través del tiempo. En el tiempo de ser cristiano se van acumulando experiencias y por lo tanto no puede ser un neófito. Y ese error lo cometen varias iglesias cuando de repente acepta a una persona famosa, muy reconocida, un actor, una actriz, un cantante, entonces rapidito lo quieren poner a servir para que mucha gente pueda venir, ¿verdad? Se convierte por ahí algún famoso, entonces rápido lo quieren poner a cantar para que la gente de la comunidad venga a escucharle. Pero ¿qué ha pasado con varios de esos cantantes, artistas mundanos que se han convertido? Han vuelto otra vez a caer porque muy rápido los pusieron a servir. Tenían que haber esperado a que dieran fruto digno de arrepentimiento. Debían de haber esperado a que se bautizaran en agua, no ponerlos a cantar sin haberse bautizado en agua primero, porque para poder cantarle al Señor en un culto, servir al Señor de esa manera, primero tiene que ser bautizado, porque eso quiere decir que está dispuesto a ser un discípulo de Dios, un discípulo de Cristo, bautizarse en las aguas y hacerlo públicamente. Eso no cualquiera está dispuesto a hacerlo, al menos alguien que de verdad quiera servir al Señor de corazón. Entonces se bautiza porque es un mandamiento del Señor. Eso es lo primero, bautizarse, sea quien sea. Y quiero ahí decir algunos nombres de algunos cantantes, pero no se me viene ninguno, así que nomás Pedro Infante me está viendo, pero ese ya se murió. Digo, sea Pedro Infante o sea quien sea, tiene que bautizarse si quiere ser cristiano. Y debe de pasar un tiempo para poder agarrar el micrófono y cantar una alabanza al Señor. No se puede poner así nomás. Pero algunos cometieron ese error y lo siguen cometiendo porque para atraer gente, ni bautizado ni nada, pase, llevémoslo a la televisión, llevémoslo a la radio. No, hay que darle un tiempo. Hay que darle un tiempo de que vaya creciendo, ¿verdad? Para ser líder de grupo familiar en nuestra iglesia debe tener por lo menos 6 meses de haberse convertido, de haber estado congregándose acá en la iglesia, haber sido bautizado, 6 meses que se le esté viendo, por lo menos para poder ser un líder. No puede ser uno recientemente. Para poder ser un miembro de la junta local tiene que tener 2 años aquí en la iglesia de buen testimonio por 2 años consecutivos para poder llegar a ser un miembro de la junta local, y también para poder llegar a ser un supervisor tiene que tener ya varios años de dando un buen testimonio en esta iglesia. No es así, no se puede poner a un neófito, un nuevo, porque va a cometer muchos errores y va a caer en el lazo del diablo, dice la Biblia. Qué lástima por algunos que no toman el consejo de la palabra del Señor. En el capítulo 4 nos habla acerca de la apostasía, y el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, imagínense qué instrucciones más tremendas las que hemos ido viendo ya, la doctrina. Hemos visto la liturgia, hemos visto en cuanto al gobierno de la iglesia, cómo tiene que tener cuidado, y todas estas áreas Timoteo tenía que tenerlo bien claro e ir siguiendo paso por paso las instrucciones del apóstol Pablo. Y aquí en el capítulo 4 nos dice esto: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que va a pasar en los postreros tiempos, y ya se estaba dando en el tiempo del apóstol Pablo. Y entonces le dice a Timoteo que debe de velar por eso, debe de tener mucho cuidado. Imagínese que a la iglesia se meta una doctrina de demonio, que se meta a la iglesia, y se ha metido, porque el apóstol Pablo aquí, el Espíritu Santo lo reveló. El Espíritu dice claramente que se iban a meter doctrinas de demonios a la iglesia. Eso es terrible, eso a mí me preocupa, me aflige, de que una doctrina de demonio se esté llevando a cabo dentro de la iglesia. Eso es terrible. Hay algunas doctrinas de demonios que están bien claras, como lo que es la homosexualidad, que algunas iglesias evangélicas ya lo tomaron como algo normal y lo han aceptado, el matrimonio homosexual, y aún han aceptado que sus líderes principales, el obispo de su concilio, sea homosexual, y han dado el visto bueno. Esa 100% es una doctrina de demonio. Pero hay otras más, de sensualidades y cosas más que se dan, y por eso tenemos que estar alerta nosotros a esto. Le dice en el versículo 6, 1 Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido.
desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Sé un buen ministro de Jesucristo. Desecha esa fábula y esas contiendas vanas, deséchalas, tú enseñas la doctrina correcta y verdadera. Además de eso, debes de ejercitarte para la piedad, ejercitarse en la piedad. La palabra piedad en inglés se dice godly, alguien como Dios, una persona piadoso, tiene las cualidades de Dios en él. Amable, humilde, paciente, es una persona piadosa, recta, que no miente, no roba, ese es alguien piadoso, ¿verdad? Godly, a godly man, un hombre, una mujer piadosa. Así debe de ser, y debes de ejercitarte en la piedad, debes de hacer ejercicio en la piedad. Para ejercitarse en la piedad, las disciplinas cristianas como el ayuno, la oración, la lectura bíblica, la ofrenda, todo eso es hacer su ejercicio de piedad. Así es que es bien importante y practicar lo que la Biblia nos enseña. Dice que el ejercicio corporal para poco aprovecha, y debemos de tener nosotros en cuenta eso. El ejercicio corporal tiene cierto provecho porque nos ayuda en nuestro cuerpo físico, pero es poco a comparación de que la piedad no solamente nos bendice en esta vida, sino en la venidera. O sea que en esta vida vamos a tener recompensas cuando caminamos piadosamente, pero también en la venidera tendremos grandes bendiciones. Qué bueno por eso. Los hermanos de esta época no tenían mucho problema con el ejercicio corporal, porque para ir a la tienda, para ir a cualquier lugar, ¿cómo lo hacían? Caminando, ¿verdad? Caminando. No tenían las comidas que tenemos hoy en día, con tanta proceso que le hacen a las comidas, tanto químico, tantos aditivos que le ponen, como les decía, un color artificial, sabores artificiales. Ellos no tenían ese problema. Eran comidas casi naturales las que ellos tenían y caminaban bastante. Entonces, pero nosotros hoy en día casi no caminamos. El parking lo tenemos a la puerta de allí de la entrada, ¿verdad? Y de la casa, y si tiene garage, más fácil todavía, porque se sienta en su carro ya dentro de su casa, abre el garage y sale el carro, baja el garage, ni caminó nada. Cuando llega al mercado busca el estacionamiento, pero más cerquita a la puerta, porque llevar todo el mandado uno busca el más cerca a la puerta, ¿verdad? Casi no caminamos, pero yo creo que como cristianos debemos de ser sabios en eso también y debemos de hacer cierto ejercicio corporal, sabiendo que para poco aprovecha, tiene cierto provecho, pero es poco comparación a la vida eterna, porque hay algunas personas que solamente se preocupan en el ejercicio corporal. Imagínense esos hermanos de esta época que caminaran bastante, haciendo sus negocios y todo, tienen que caminar, y todavía llegar en la tarde, irse a meter al gimnasio de la ciudad, a hacer más ejercicio. Entonces ya estuviera al borde del narcisismo, porque ya ha caminado bastante y todavía quiere más para que esos músculos estén pero bien definidos, todo el estómago que esté bien cortadito y bien hecho. Ya eso casi es narcisismo. Entonces en eso tiene que tener cuidado también, porque eso para poco aprovecha. Y gastar tantas horas en el ejercicio corporal y no gastar horas en el ejercicio espiritual no es correcto. Tiene que meter sus horas en la oración, la lectura bíblica, el servicio a Dios, el trabajo en la iglesia, la asistencia a los cultos, a los grupos familiares, meter su tiempo ahí en las cosas espirituales, y no solamente en lo físico. Pero para nosotros en esta época el consejo es: haga ejercicio, claro, con un balance adecuado. El capítulo 5 nos habla de una ética, el comportamiento dentro de la iglesia, cómo se debía de comportar Timoteo como pastor general de la iglesia y cómo se debían de comportar los unos con los otros. Y nos dice acá en el capítulo 5, versículo 1, ya hablando de lo que es la ética: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Recuerden que Timoteo está joven,
Y como dijimos, joven en esta época tenía que ser menor de 35 años. También entendemos que está soltero, es pastor, pero es un joven soltero en la iglesia. Por lo tanto, a los ancianos no debe de reprenderlos, regañarlos, ¿verdad? Reprensión es un regaño, pero dice que se debe de exhortar. Exhortar no es regañar, y en la iglesia estamos llamados a exhortar al pueblo, ¿verdad? Últimamente le he estado exhortando al ayuno, motivándoles, animándoles, diciéndoles que ayunemos, y se le ha estado exhortando al ayuno, ¿verdad? No los he estado regañando, ¿verdad? No les he estado diciendo semejantes gordos porque no ayunan, están bien gordos, enfermos, métanse a ayuno, ¿verdad? No les he hablado así, no los he regañado, no los he reprendido así, porque eso no es exhortar. Exhortar es motivarle para que lo logre. Ahora, también la Biblia hay veces que manda a reprender y darle un buen azote, ¿verdad? De vez en cuando eso es necesario también. Pero a los ancianos, nos dice acá que no los reprendas al anciano. Aunque hay unos ancianos que dan ganas de darles una buena reprendida. Pero dice, no los reprendas, sino que exhórtales, anímelo, hermano, ¿verdad? Animarle a que se comporte bien, que no anden cosas que no aprovechan, y debe hacerlo como a un padre, con mucho respeto. Y también aquí nos dice que a los más jóvenes como hermanos, ¿verdad? A los más jóvenes hay que tratarlos como hermanos. Yo por eso a los jóvenes de nuestra iglesia no los trato de usted, sino que los trato como hermanos, así como yo trataría a un hermano, ¿verdad? A los que me entienden los trato de vos, y a los que usan tú, pues de tú. Entonces, pero como un hermano, de tú, no de usted, porque pues los veo como hermanos, ¿verdad? Mis hermanos les tengo confianza y los trato de tú. Y a las jovencitas también, a las ancianas dice que como madres, igual que al anciano como madre, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza, ¿verdad? Porque un hermano va a cuidar a su hermana, ¿verdad? Y con toda pureza, no hay un asunto de sexualidad ni nada así, y el joven pastor debe tener cuidado de tratar así a las hermanas jóvenes de la iglesia, con mucho cuidado y con toda pureza. Y le dice el apóstol Pablo a Timoteo, debes de tratar así a las jovencitas de la iglesia, como hermanas, pero con toda pureza. Con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. A las que verdaderamente son viudas hay que honrarles, hay que ayudarles. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Si tienen hijos o nietos, ellos tienen que ayudarle. Pero si hay una viuda en la iglesia que de verdad no tiene a nadie, entonces hay que ayudarle, ¿verdad? Hay que ayudarle, hay que velar por su renta, por su comida, porque es una viuda de verdad que no tiene a nadie. Pero si tiene hijos o nietos, tienen que ellos primeramente ayudar. Aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y que han quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también a estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si hay alguien que no trabaja para suplir para su familia y dice que ha negado la fe, y es peor que un incrédulo, alguien irresponsable, un esposo irresponsable que no le importa nada del cuidado de la familia en cuanto a las finanzas y la comida y el vestuario y todo eso, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y bueno, y nos da ahí las instrucciones de cómo debe de llevarse a cabo este cuidado de las viudas. En el capítulo 6, por acá también nos va a dar ya unas, en el versículo 1 y 2 dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por digno de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menor por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Así es que nos dice acá de que
de que los que son esclavos deben de someterse a sus amos. En aquel entonces había mucha esclavitud, habían maestros que eran esclavos de la gente que tenía dinero, los tomaban como esclavos para que le enseñaran a sus hijos, y maestros muy famosos y muy intelectuales que eran esclavos. En Grecia había muchos intelectuales pero que eran esclavos de los ricos, porque así era el sistema en aquel entonces. Hoy el sistema es diferente, ya no hay esclavitud, pero también tenemos jefes hoy en día. Entonces los vamos a poner ya no a esclavos con amos, sino a trabajadores con jefes. Y aquí la mayoría somos trabajadores o jefes de trabajo. Entonces la exhortación está ahí de que el hermano que trabaja para un jefe debe de hacerlo con todo bien, con honor a esa persona. Ahora, si es cristiano el jefe, dice que aún más todavía hay que servirle mejor, porque algunos decían, pero es cristiano, él me va a entender, y pues llego tarde, hago lo que quiera, porque como somos cristianos vamos a la misma iglesia, no me puede correr, y haciendo un trabajo mal hecho, un trabajo bien malo. Y dice, no, aún especialmente si es hermano en Cristo, especialmente hay que hacer bien el trabajo, porque él se va a beneficiar de ese trabajo, especialmente si es cristiano. Porque hay veces que a los no cristianos los queremos tratar muy bien y a los cristianos los queremos menospreciar, pero no debe de ser así, sino que siempre tenemos que hacer bien las cosas para agradar a Dios. En el capítulo 2, ya para ir concluyendo, en la segunda epístola, ya para ir concluyendo, encontramos aquí las otras instrucciones del apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo 6 habla acerca del amor al dinero, que es bien importante, y el apóstol Pablo en varias ocasiones le ha dicho que tenga cuidado de sí mismo. En el capítulo 6 de la primera epístola le dice que tenga cuidado del amor al dinero, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, y ya habían algunos pastores, ministros, que habían caído en el lazo del diablo por el amor al dinero, como hoy en día tenemos algunos que ya cayeron en esa trampa. Qué situación más dolorosa, más terrible, cuando el pastor, cuando los líderes de la iglesia caen en un amor al dinero y cuando ven las cosas de Dios como un negocio para enriquecerse ellos. Qué problema más serio. Y esas iglesias no duran, se vienen abajo y tarde que temprano sale a la luz y son metidos a juicio, y es terrible lo que les viene, las situaciones difíciles que les vienen. Y es cierto que hay algunos que han sido prosperados en eso y son multimillonarios, y por ahí hay algunos ahorita que salen en TVN y que salen en otras partes que son multimillonarios, y el Senado de Estados Unidos, no la corte de la ciudad o del condado, no es la corte la que los esté investigando, es el Senado de Estados Unidos que tiene a unos cuantos pastores multimillonarios que los están investigando de por qué tanto dinero y cómo es que están sacando tanto dinero, y que ellos lo tienen en sus casas pero extremadamente millonarias, y bueno, y supuestamente que es un dinero para el servicio de la comunidad, del servicio del pueblo, y cómo es que queda en sus bolsillos tanto dinero, y para las misiones y para las otras cosas que están diciendo que se va a hacer, se está dando ese dinero. No, entonces el Senado tiene algunos allí, tiene pendiente, tiene abierto unos casos contra algunos pastores, porque tarde que temprano llegan, aunque por un tiempo prosperan y pueden ir, y dice la Biblia que los que prosperan y son malos es porque Dios los ha puesto en un deslizadero, y van en un deslizadero a la perdición eterna. Pero los que tratan de hacer esas cosas y el Señor los agarra pronto y los castiga, y porque la Biblia dice que Dios al hijo que ama lo disciplina, entonces se avergüenza y tiene que arrepentirse y parar, porque Dios lo ama y lo disciplina. Pero los que prosperan en su maldad es porque van en un deslizadero a la perdición. Que el Señor tenga misericordia de los ministros, porque para el ministro es más seria la condenación. El que anhela obispado buena cosa desea, pero es cosa seria, porque al que más se le da, más se le demanda. Y incluso el apóstol Pablo, y también Isaías, se refiere a los malos ministros como perros, y así les dice, perros. Y en Apocalipsis dice que los perros no entrarán. Y usted lee la lista: hechicero, borracho, fornicario, y después aparece perro. Y uno se imagina, si tiene una mascota, uno se imagina a su perrito,
no va a entrar entonces mi perro al reino de los cielos. Pero qué raro que en la lista de toda esa gente malvada están los perros, y los perros no van a entrar. Pero allí perro no se está refiriendo a una mascota, a un animal, se está refiriendo a un líder espiritual, un pastor, un ministro, un evangelista, que ha actuado como un perro, comiendo, durmiendo y no haciendo la obra del Señor. Y por eso es que el Señor le habla bien fuerte: los perros no entrarán. Y Isaías dice: ay, pastores dormilones y comilones, se echan como perros y se apacientan a sí mismos y no a las ovejas. Es cosa dura anhelar el pastorado si uno va a hacer su trabajo como debe de hacerlo. Qué bueno que hayan muchos pastores, y el Señor lo demanda y manda que hayan muchos pastores, pero también se les demanda más. Y por eso que el apóstol Pablo, cómo tenía cuidado con Timoteo: ten cuidado de ti mismo, ten cuidado con el amor al dinero, porque es cosa seria. Ya varios de ellos habían caído, y el apóstol Pablo los menciona por nombre, por nombre. Yo en la radio no he tenido valor de mencionarlos por nombre, algunos que he estado a punto de decir los nombres de ellos, porque son así, unos estafadores mentirosos, sinvergüenzas completamente, ¿verdad? Y leía las epístolas de Pablo y decía: es que lo debería de nombrar para que la gente esté clara quiénes son, porque qué sinvergüenza. Y la gente ahí dando las ofrendas y siguiendo a gente sinvergüenza. Pero bueno, Dios va a sacar toda la luz y Dios lo va a demandar de cada quien. Y algunos, aquí mismo en esta epístola dice que algunos sus pecados se les son juzgados aquí y otros serán juzgados allá. Y qué duro para el que le será juzgado allá en aquel tiempo, en su segunda venida, porque para eso será terrible, porque por lo menos aquí tenían oportunidad de arrepentirse, y los que no le salen acá le van a salir allá y no va a haber tiempo de arrepentirse. Le dice en el capítulo 1 de la segunda epístola, encontramos acá de que debe ser un obrero aprobado, que no se avergüenza del evangelio. Del versículo 13 en adelante le habla de no avergonzarse de la cruz, de la muerte de cruz, de la cárcel del apóstol Pablo, de la muerte de cruz de Jesús. No te avergüences, porque el mundo de aquel entonces, la cruz era algo vergonzoso, y que alguien estuviera preso y que alguien haya sido asesinado en cruz o ejecutado en una cruz era algo vergonzoso. Pero Pablo le dice a Timoteo: no te avergüences de testificar de Cristo. En el capítulo 2 le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado. Y aquí nos da la idea del soldado. Ustedes saben qué duro es ser soldado. Los primeros 3 meses en cualquier cuartel de cualquier nación, los primeros 3 meses se le dan chicharrón. Es una expresión por ahí que usamos nosotros. Le dan chicharrón, le dan pero duro, le dan fuerte. Aquí en Estados Unidos le llaman el boot camp. Son 3 meses de boot camp donde le quiebran su carácter, su cuerpo a través del ejercicio, le gritan, lo humillan y tienen que quebrarle su carácter para que después aprenda a decir yes sir y rápido, sí señor. Una vez yo hice unas llamadas a San Diego porque andaba buscando a un joven que había ingresado a las Fuerzas Armadas, y me contestaban ahí los otros soldados que acaban de terminar el curso. Yes sir, me decían bien rápido. Y yo sí ando buscando a tal persona. No sir, no sé, y yes sir. Y yo digo, yo creo que a se le digo, ponte en pie en este momento. Yo creo que se para, porque viera cómo me hablaba, así que sí, no sir, yes sir. Y yo ya me van a decirle, stand up, yes sir, y se hubiera parado. Porque están pero bien quebraditos, los han doblegado para que sean sumisos. En esos 3 meses los quiebran completamente y después los vuelven a levantar, ya con una personalidad seria. Tienes que ser un soldado obediente, dispuesto a servir. También le dice acá, en el versículo 5, también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Y hoy del atleta, tanto que se está viendo las noticias y todo, y los deportes de las Olimpiadas de Londres 2012, el atleta, imagínense ustedes esos que corren, ¡qué duro! Deben de abstenerse de toda clase de alimentos, de bebidas, de tabaco, de irse a dormir temprano. Tienen una disciplina tremenda si quieren ganarse esa medalla de oro, una disciplina
estricta. Y cómo corren 2 horas y algo. Y casi todos estos ejercicios, los de natación y todo, wow, para aguantar todo eso, está terrible aguantar eso. Y el Señor dice que nosotros como ministros del Evangelio debemos de ser como esos atletas, disciplinados y aguantar, correr y correr y correr y correr y tratar de llegar a ser el primero. Felicidades Guatemala, que ganó una medalla de plata en la caminata, entre los chinos se ubicó, así es que fue la primera medalla de Guatemala, dicen, en la historia. Y México, no se diga, México ha estado haciendo muy bien. Y esos atletas que se esfuerzan, y dice el Señor, así también nosotros debemos de esforzarnos como atletas, y debemos de hacerlo legítimamente, porque ya hubieron atletas aquí en Londres que no lo hicieron legítimamente y han habido unas cosas bochornosas que han pasado y han sido suspendidos, y de por vida algunos, y algunos por varios años de suspensión, porque tomaron pastillas, se inyectaron cosas para ganar, y no se puede, y si los agarran quedan descalificados. Y nosotros también debemos de hacerlo legítimamente. No se puede aquí tomar atajos en el Evangelio, tenemos que hacerlo bien. Y por último nos dice acá, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Así es que también lo considera a un labrador. Fíjese, un soldado, qué duro ser soldado, se requiere mucho esfuerzo. El atleta, qué duro ser un atleta de esos que ganan las medallas, se requiere mucha disciplina. Y el labrador, el trabajador, el campesino, el que trabaja en el campo, también es duro ese trabajo. No es fácil el trabajo del campo. Yo cuando estaba recién venido quería trabajar la uva solo por ir a ver lo de la uva, por la predicación, y varios hermanos me asustaron, me dijeron, no vaya, me decían, no vaya, es duro. Y yo me asusté porque como 3 me dijeron, no vaya, y yo quería ir porque yo quería después predicar, miren la uva así, y usando lo de la vid verdadera y todo eso, y los hermanos me asustaron y me quedé ahí que ya no fui. Pero voy a ir un día de esto, voy a ir a trabajar al campo porque quiero verlo de primera mano. Pero me dicen que es sumamente duro. Una vez Arturo fue a hacer unas tablitas, le decían que era la pasa, pero nosotros pensábamos que eran unas tablitas que iba a hacer con martillo y cositas, y se va de shorts y se va todo así, y los hermanos le dicen, no ir a trabajar sí, no vayas a poner pantalones, te voy a poner pantalones. No aguantó, dice, ahí los dejó porque la línea se fue bien lejos y él aquí todavía acomodando las uvitas, y los hermanos bien lejos. Después todos regresaron a ayudarle a hacer la línea. Así es que es duro. Y después Arturo me contó, no, me dice, eso no es para mí. Entonces es duro el trabajo de labrador. Y así debe ser el cristiano, ¿sabe? Y yo miro aquí en la iglesia muchos labradores así, hombres así, soldados, atletas, hablando en lo espiritual, así, que el labrador debe aguantar el sol del día. Y sé de varios hermanos en nuestra iglesia que les pegue el solazo, y ahí están trabajando, y están en todos los cultos, y en todas las actividades, y en todo lo que se pide que se haga, y están ahí aguantando el solazo y trabajando. Pero también sé de algunos que tienen grandes capacidades, pero no aguantan el sol del día. Mejor no vengo, esta semana me quedo o me alejo. ¿Por qué? Porque no aguantan el sol del día, el trabajo fuerte del día. Así es que debemos de ser esforzados en esto. En el capítulo 3 y 4, ya para ir concluyendo esto, nos habla otra vez escatología. En el primer libro, en la primera epístola, también nos habló de la escatología, y aquí nuevamente nos habla un poco de escatología, de cómo serían los postreros días, el carácter del hombre y la mujer, cómo iban a ser traidores, iban a ser infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, y nos da ahí una lista. Y Timoteo debe estar alerta en todo esto. Fíjense que todas estas son instrucciones, y esta segunda carta es cuando Pablo estuvo preso por segunda vez por el Imperio Romano, y esta vez ya no lo dejaron libre. Esta vez el emperador de ese entonces, Nerón, es el que va a dar la orden de que a Pablo se le decapite, porque es ciudadano romano, no se le puede crucificar como a Pedro y a los demás, pero a Pablo se le tiene que decapitar por ser ciudadano romano. Y así es que Nerón le dio esa
esa orden para que Pablo muriera. Así que Pablo está por despedirse ya. Pablo ya está a punto de morir y en el capítulo 4 le da estas últimas palabras a Timoteo. Te encarezco, 2 Timoteo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Si se va a exhortar, si se va a reprender, se debe hacer con paciencia y con la doctrina, o sea, enseñándole la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué es que se debe hacer así como se dice? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Soporta las aflicciones, porque como líder hay muchas aflicciones, hay muchas cosas que se dan, pero hay que soportarlas, ¿verdad? No puede uno vivir queriendo caminar en algodones todo el tiempo. Por eso es que le digo a la iglesia, debemos de aprender a tener una piel gruesa, que no nos afecten las cosas, los desprecios, las calumnias, los daños que hay veces que se nos hace de vez en cuando, sino que tengamos una piel bien gruesa y un corazón sensible para perdonar, para seguir conviviendo los unos con los otros y seguir adelante. Ya pasó eso y vamos a seguir hacia adelante, gracias a Dios por la reconciliación. Pero cuando es al revés, cuando la gente tiene una piel sensible, por cualquier cosita se ofende, y un corazón duro no quiere perdonar, pero lo que tiene que estar sensible es el corazón, y la piel debe estar dura, gruesa, para que no le afecte cualquier cosita. Pero la gente hay veces que es al revés, le afecta cualquier cosa y no puede perdonar porque se endura su corazón, me hirió, me dañó, me hizo esto y aquello, y no puede perdonar. Pero limpiémonos de eso, soporta las aflicciones, soporta estas cosas, porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice el apóstol Pablo, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. Son las últimas palabras del apóstol Pablo a Timoteo y a todos los pastores de la iglesia de Cristo Jesús, que hagan esto, que guarden. Ya Pablo terminó su carrera, peleó la buena batalla. Hoy nos queda a nosotros también seguir en la buena batalla, acabar la carrera y acabarla legítimamente como debe de ser y amar su venida. Tenemos que amar la segunda venida de Jesús. Y ya después de último cierra la carta con unas instrucciones personales. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Y Tíquico lo envía a Éfeso, y le dice que venga a visitarlo, que traiga unos libros y un capote y que vaya a visitarlo. Va a ser quizás la última visita de Timoteo antes de que el apóstol Pablo pase a la presencia del Señor. Estoy seguro que Timoteo logró hacer todo lo que Pablo le pidió porque era un hombre de confianza. Se había ganado la confianza del apóstol Pablo, lo miramos en las epístolas la semana pasada, las diferentes que miramos y en el libro de los Hechos, y hoy en estas dos cartas que fueron escritas directamente a él, se le dan unas responsabilidades tremendas como pastor, como líder principal de las iglesias de Éfeso. Tenía unas responsabilidades muy serias, era joven, pero cualquier joven que se ponga en las manos de Dios, cualquier joven que busque y quiera hacer la voluntad de Dios, Dios lo va a usar poderosamente. Que Dios bendiga nuestra juventud, apoyémosles, animémosle y sirvamos juntos al Señor. Que todos nosotros podamos poner por obra esta palabra. Inclinemos nuestros rostros. Gracias, Señor, por tu palabra.